El mundo entero se quedó en shock. Lo que parecía una jugada maestra de Donald Trump terminó convirtiéndose en una de las derrotas políticas y económicas más humillantes de su mandato. Estados Unidos, el país que por décadas dominó Norteamérica con mano de hierro, ahora enfrenta un giro inesperado que podría cambiar la dinámica de poder en el continente. Canadá y México ya no son simples socios comerciales, sino jugadores estratégicos que han utilizado la misma arma de Trump en su contra. Todo comenzó con un movimiento agresivo desde la Casa Blanca, aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, una medida que Trump vendió como una estrategia para fortalecer la seguridad fronteriza y evitar el tráfico ilegal. Sin embargo, lo que no esperaba era la brutal respuesta de sus vecinos. En cuestión de días, Canadá y México contraatacaron con una batería de medidas económicas que golpearon directamente el corazón de la economía estadounidense. Y lo más sorprendente, no solo resistieron la presión de Estados Unidos, sino que forzaron a Trump a retroceder, dejando en evidencia su vulnerabilidad en la arena internacional. Los mercados financieros colapsaron, los inversionistas entraron en pánico y las grandes empresas estadounidenses quedaron atrapadas en una tormenta de incertidumbre. Pero eso no fue todo. En una jugada sin precedentes, Canadá anunció represalias devastadoras, imponiendo aranceles a productos clave de Estados Unidos, como bienes de consumo, manufacturas y tecnología. México, por su parte, bloqueó acuerdos comerciales vitales, afectando sectores estratégicos como el automotriz y el agrícola. El resultado: Estados Unidos quedó acorralado. Empresas comenzaron a trasladar su producción fuera del país, temerosas de la inestabilidad generada por las políticas de Trump. Wall Street tembló ante la incertidumbre de una posible recesión, y la confianza en la administración de Trump se desplomó. La gran pregunta que ahora recorre Washington es: ¿acaso Trump cavó su propia tumba? Pero esto es solo la punta del iceberg. Porque en los próximos minutos, desentrañaremos cómo Canadá y México lograron darle la vuelta a la tortilla y utilizar las tácticas de Trump en su contra, debilitando la hegemonía de Estados Unidos en Norteamérica. Este conflicto no es solo económico, sino político, estratégico y hasta personal. Trump, el hombre que siempre ha buscado dominar, ahora enfrenta una de sus peores crisis. ¿Cómo logró Canadá golpear con tanta precisión los puntos débiles de Estados Unidos? ¿Por qué México decidió sumarse y atacar con la misma intensidad? ¿Es este el principio del fin de la influencia de Estados Unidos en la región? Quédate hasta el final, porque esto no es solo un acuerdo comercial, sino un giro que podría redefinir el futuro de Norteamérica. Dale like y suscríbete para más análisis geopolítico con un enfoque que no verás en otros medios. Donald Trump había confiado en su estrategia de presión económica para doblegar a sus vecinos, pero esta vez subestimó la capacidad de respuesta de Canadá y México. Durante años, Estados Unidos ha utilizado su dominio comercial como un arma para imponer su voluntad. Sin embargo, lo que el presidente no anticipó fue que sus aliados más cercanos ya no estaban dispuestos a ceder sin luchar. El resultado fue una batalla económica que dejó a Washington en una situación mucho más vulnerable de lo que el mundo imaginaba. Todo comenzó con el anuncio de Trump: un arancel del 25% sobre todas las importaciones provenientes de Canadá y México. En teoría, esto forzaría a sus gobiernos a aceptar las condiciones impuestas por Estados Unidos sobre seguridad fronteriza, migración y cooperación comercial. Pero algo cambió en el tablero. Lejos de ceder, Canadá y México activaron un contraataque económico feroz, diseñando un golpe quirúrgico que haría temblar a Wall Street. En cuestión de horas, los mercados reaccionaron. Las acciones de grandes compañías norteamericanas, especialmente en el sector automotriz y de bienes de consumo, se desplomaron ante la incertidumbre de lo que estaba por venir. Empresas como General Motors, Ford y Tesla vieron cómo sus valores caían en picada. Los inversionistas entraron en pánico. La inestabilidad generada por la guerra comercial provocó una ola de ventas masivas en Wall Street, algo que ni siquiera la administración de Trump pudo contener. Pero el golpe más letal no vino de los mercados, sino de los propios afectados en Estados Unidos. Los sectores empresariales más influyentes, aquellos que tradicionalmente han respaldado las políticas republicanas, alzaron la voz contra Trump. Multinacionales y conglomerados que dependen de las cadenas de suministro en Norteamérica comenzaron a advertir sobre el riesgo de perder miles de millones de dólares y la posible deslocalización de fábricas. El pánico ya no era solo de los mercados, sino de las grandes corporaciones. Canadá responde con una represalia sin precedentes. El primer golpe vino desde Ottawa. Canadá anunció un arancel espejo del 25% sobre productos estadounidenses, pero con un detalle estratégico: afectaría directamente a sectores donde Estados Unidos es más vulnerable. Productos de consumo masivo como alimentos, automóviles y artículos electrónicos fueron el blanco principal. Pero lo más impactante fue la decisión de suspender acuerdos de cooperación energética y reducir la exportación de recursos clave como petróleo y gas.
Este movimiento fue devastador. Estados Unidos importa una gran parte de su energía desde Canadá. Al limitar el suministro, los precios internos del petróleo y la gasolina en Estados Unidos se dispararon en cuestión de días. El costo de vida aumentó drásticamente, y para el ciudadano promedio, la crisis ya no era un asunto de política internacional, sino de su propio bolsillo. El golpe de Canadá fue certero y efectivo. Mientras tanto, México tenía su propia estrategia. En vez de una respuesta inmediata, esperó el momento perfecto para lanzar su ofensiva. Y cuando Trump menos lo esperaba, México cerró el acceso a la cooperación en materia de seguridad fronteriza y migratoria. Esto significaba que Estados Unidos ahora debía enfrentar una crisis migratoria sin apoyo logístico en la frontera sur. Para el gobierno de Trump, esta fue una pesadilla. La retórica del presidente siempre había girado en torno a controlar la migración, y ahora, México le arrebataba su principal herramienta para hacerlo. Pero eso no fue todo. El gobierno mexicano también restringió exportaciones de productos agrícolas esenciales, generando una crisis en los supermercados estadounidenses. Estados Unidos quedó acorralado. No podía mantener los aranceles sin sufrir un golpe devastador en su propia economía, pero tampoco podía retroceder sin admitir su fracaso. Trump estaba en jaque. ¿Qué hará Estados Unidos ahora? ¿Seguirá escalando el conflicto o se verá obligado a ceder ante sus propios vecinos? No te vayas, porque en la siguiente parte revelaremos el siguiente movimiento de Canadá y México, y cómo Estados Unidos está quedando aislado en su propia región. El plan de presión de Donald Trump parecía imparable. La Casa Blanca confiaba en que Canadá y México no podrían resistir la embestida de los aranceles estadounidenses y que, tarde o temprano, doblegarían las rodillas ante Washington. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Estados Unidos se encontró con una resistencia inesperada, y su economía comenzó a sufrir un golpe que ni los más pesimistas en Wall Street habían previsto. El impacto de la represalia canadiense fue inmediato. El petróleo estadounidense se disparó de precio, mientras que las exportaciones agrícolas comenzaron a caer. Miles de empresas, desde pequeños productores hasta gigantes de la industria automotriz, entraron en estado de alerta. Las principales cámaras de comercio enviaron advertencias a la Casa Blanca. El país estaba al borde de un colapso económico autoinfligido. Washington no vio venir el contraataque canadiense. Ottawa cerró parcialmente el grifo de petróleo y gas, afectando directamente a sectores clave en Estados Unidos. El precio de la gasolina aumentó en un 30% en solo una semana, lo que provocó protestas masivas en varias ciudades. Los transportistas, agricultores y consumidores estaban furiosos. Trump había prometido estabilidad económica, pero ahora, sus políticas estaban hundiendo el bolsillo del estadounidense promedio. Mientras tanto, las aerolíneas y la industria manufacturera empezaron a exigir soluciones inmediatas. Empresas como Ford y Tesla advirtieron sobre despidos masivos si la guerra comercial continuaba. El presidente se encontraba en una encrucijada: seguir adelante y arriesgarse a una crisis económica interna o retroceder y admitir su error. Pero lo que vino después fue aún más devastador. México decidió dar un golpe maestro donde más le dolía a Trump: la seguridad fronteriza. Desde hace años, Estados Unidos depende de la cooperación mexicana para frenar la migración ilegal y el tráfico de drogas. Pero ahora, México suspendió la colaboración con las fuerzas fronterizas estadounidenses. El resultado fue inmediato. El flujo migratorio aumentó exponencialmente. Las fuerzas de seguridad en la frontera colapsaron. El discurso de Trump sobre control absoluto quedó en ridículo. En cuestión de días, las imágenes de miles de migrantes cruzando la frontera inundaron los medios. El público estadounidense comenzó a cuestionar la efectividad de su propio gobierno. La narrativa de mano dura de Trump se desplomó en tiempo récord. Canadá y México cambian las reglas del juego. Mientras Estados Unidos luchaba por contener la crisis, Canadá y México hicieron un movimiento inesperado. En lugar de esperar a que Washington tomara una decisión, los dos países anunciaron un acuerdo bilateral de cooperación económica y comercial, excluyendo por completo a Estados Unidos. El mensaje era claro: si Estados Unidos quería jugar sucio, ellos podían sobrevivir sin él. Este acuerdo generó un impacto político sin precedentes. Los analistas lo vieron como una derrota humillante para Trump, quien pasó de ser el hombre más poderoso del continente a un líder que veía como sus vecinos le cerraban las puertas en la cara. ¿Cómo responderá Estados Unidos ante esta humillación? ¿Trump se verá obligado a ceder o seguirá empeorando la situación? En los pasillos de la Casa Blanca, el ambiente era de crisis total. Los asesores de Donald Trump no podían creer lo que estaba ocurriendo. Lo que comenzó como un simple movimiento de presión económica contra Canadá y México, ahora se había convertido en un problema geopolítico de proporciones incontrolables. La rebelión de los republicanos, el propio partido de Trump en su contra. Dentro del Partido Republicano,
el descontento empezó a crecer. Muchos senadores y gobernadores estatales, especialmente aquellos con una fuerte base empresarial, estaban furiosos con la administración. Texas, California, Michigan y otros estados industriales reportaban pérdidas millonarias, y la presión sobre Trump aumentaba. Las grandes corporaciones exigían una solución inmediata. Los mercados financieros mostraban signos de pánico. Los agricultores estadounidenses, afectados por la pérdida de exportaciones, amenazaban con protestas masivas. El caos económico desatado no solo afectó a la industria automotriz, sino también a sectores clave como el energético y el agrícola. El precio del petróleo se disparó aún más, el dólar comenzó a debilitarse en los mercados internacionales y las tensiones con Wall Street llegaron a su punto máximo. La gran pregunta ahora era, ¿Trump retrocedería o redoblaría la apuesta? Trump lanza un contraataque desesperado. En un intento por recuperar el control de la narrativa, la Casa Blanca anunció un nuevo paquete de sanciones contra Canadá y México. Esta vez, la ofensiva económica apuntaba a sectores estratégicos como restricciones en la importación de acero y aluminio, recortes en la cooperación militar y de inteligencia con ambos países, amenazas de retirar inversiones estadounidenses en bancos y empresas canadienses y mexicanas. Pero la jugada no tuvo el efecto esperado. Canadá y México no ceden, y Trump queda aún más aislado. Lejos de dar marcha atrás, Canadá y México respondieron con una jugada maestra. Ambos países reforzaron sus lazos comerciales con China y la Unión Europea, asegurando que, incluso sin Estados Unidos, sus economías podrían mantenerse a flote. Además, Canadá selló un acuerdo con la OPEP para garantizar un suministro energético alternativo, debilitando aún más la posición de Estados Unidos en el mercado petrolero. El mundo entero comenzó a percibir que Trump ya no tenía el control total. El tiempo corre y Trump debe tomar una decisión. Cada día que pasaba, la economía de Estados Unidos sufría más. La pregunta clave era, ¿Trump admitiría su error y buscaría una negociación? ¿O insistiría en su estrategia, arriesgándose a una crisis aún mayor? La situación se tornaba insostenible. Los próximos movimientos de la Casa Blanca definirían si Trump lograría salir de este desastre, o si estaba cavando su propia tumba política. ¿Estados Unidos se verá obligado a ceder ante sus vecinos? ¿O Trump sorprenderá con una estrategia inesperada? Mientras Washington intentaba contener la crisis, Canadá y México ya habían trazado un plan maestro. Lo que comenzó como una simple negociación comercial ahora se había transformado en un golpe geopolítico inesperado contra Estados Unidos. Lejos de ceder a las amenazas de Trump, los líderes de ambos países decidieron reforzar su alianza bilateral. Lo que nadie esperaba era que ampliaran su estrategia hacia un nuevo frente, Europa y Asia. México firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea, reduciendo su dependencia de Estados Unidos. Canadá aceleró negociaciones con China y otros mercados asiáticos, enviando un mensaje claro: no necesitaban a Washington para sobrevivir. Pero eso no fue todo. En un giro inesperado, México y Canadá anunciaron un nuevo tratado de seguridad fronteriza, sin Estados Unidos. ¿El resultado? Ambos países tomarían el control total de sus políticas migratorias, sin la intervención de Washington. Se crearía una alianza de seguridad independiente para manejar la frontera norteamericana. La Casa Blanca quedaba totalmente fuera de la ecuación. Trump había intentado imponer sus condiciones mediante presión económica, pero ahora era Estados Unidos quien quedaba aislado en su propia región. Para aumentar la presión, Canadá y México dieron un paso más allá. Emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que, si Estados Unidos insistía en sus medidas agresivas, tomarían represalias diplomáticas. En otras palabras, Washington podría perder su posición de liderazgo en Norteamérica. El colapso de los mercados y la crisis política en Estados Unidos. El impacto fue inmediato. El dólar sufrió una caída significativa en los mercados internacionales. Las empresas estadounidenses con operaciones en Canadá y México comenzaron a retirar inversiones. Los republicanos y demócratas en el Congreso exigieron a Trump un cambio de estrategia antes de que la crisis se agravara. La pregunta ahora era clara. ¿Trump aceptaría la derrota y buscaría una salida diplomática? ¿O estaba dispuesto a llevar a Estados Unidos al borde del colapso con tal de no ceder? El caos político y económico desatado por la respuesta de Canadá y México había dejado a la Casa Blanca en una encrucijada. Trump, conocido por nunca retroceder sin pelear hasta el final, tenía dos opciones: aceptar la derrota y renegociar el acuerdo en términos más equitativos, o intensificar la confrontación, arriesgando aún más la estabilidad de Estados Unidos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que intentara un movimiento aún más arriesgado y controversial. En un intento desesperado por recuperar el control de la narrativa, la administración Trump anunció una serie de medidas extremas. Primero,
ordenó sanciones comerciales más agresivas contra ciertas industrias canadienses y mexicanas, apostando a que la presión económica forzaría a ambos países a ceder. Pero esta jugada resultó ser un error de cálculo. En lugar de doblegarse, Canadá y México reforzaron sus acuerdos con la Unión Europea y China, debilitando aún más la posición de Estados Unidos en el comercio internacional. A nivel interno, la situación se deterioraba rápidamente. Los mercados financieros reaccionaron con pánico, las empresas automotrices y de manufactura en Estados Unidos comenzaron a expresar su descontento y el Congreso, presionado por el lobby empresarial, empezó a exigir una solución inmediata. La oposición demócrata no tardó en utilizar la crisis como una oportunidad para atacar la política económica de Trump, argumentando que su estrategia de presión máxima solo había logrado aislar a Estados Unidos en su propio continente. Pero el golpe definitivo vino desde un frente inesperado. Mientras Trump intentaba sostener su postura, los líderes de Canadá y México, respaldados por la comunidad internacional, ofrecieron una solución alternativa. Propusieron un nuevo acuerdo comercial trilateral con términos más equilibrados, pero con una condición: que Estados Unidos reconociera su error y retirara las amenazas arancelarias sin exigir concesiones adicionales. Era una jugada maestra, porque ponía a Trump en una situación en la que aceptar el trato significaría admitir que había fracasado, pero rechazarlo implicaría seguir hundiendo la economía estadounidense. Finalmente, bajo una presión insostenible, la Casa Blanca optó por una salida estratégica. En un discurso transmitido a nivel nacional, Trump declaró que había logrado su objetivo de fortalecer la seguridad fronteriza y que, gracias a su firmeza, Canadá y México habían aceptado cooperar en medidas de seguridad más estrictas. En realidad, no había ganado nada que no estuviera ya sobre la mesa antes de la crisis, pero la narrativa estaba diseñada para hacer parecer que su administración había salido victoriosa. El conflicto, que había comenzado como una disputa comercial, se convirtió en una lección sobre los límites del poder y la importancia de la diplomacia. Lo que se esperaba fuera una demostración de fuerza de Estados Unidos terminó mostrando que, en el mundo globalizado actual, incluso las potencias más grandes no pueden actuar en solitario sin enfrentar consecuencias. Mientras Trump celebraba su victoria en los medios, los verdaderos ganadores de esta confrontación fueron Canadá y México, que no solo evitaron los aranceles, sino que fortalecieron su posición en la geopolítica mundial, demostrando que ya no eran simples actores secundarios en la estrategia de Washington. La pregunta que quedaba en el aire era clara. ¿Había aprendido Estados Unidos la lección, o esta solo sería la primera de muchas batallas en una era de alianzas cambiantes y tensiones crecientes? Lo que parecía una simple maniobra comercial terminó exponiendo algo mucho más profundo: el fin del dominio absoluto de Estados Unidos sobre sus vecinos. Lo que antes era un continente bajo la sombra de Washington ahora mostraba señales claras de independencia. Canadá y México no solo resistieron la presión, sino que lograron lo impensable: darle la vuelta al juego y obligar a Trump a retroceder. Este episodio es más que una batalla comercial. Es un aviso de que el poder ya no se mide solo en amenazas económicas o políticas, sino en la capacidad de tejer alianzas estratégicas. Mientras Estados Unidos buscaba doblegar a sus socios con tácticas de presión, terminó revelando sus propias vulnerabilidades. ¿Qué pasará la próxima vez que intente imponer su voluntad? ¿Seguirán Canadá y México avanzando hacia una mayor independencia? ¿Y cómo responderán otras potencias al ver que Estados Unidos ya no es intocable? Una cosa es segura: esta historia aún no termina. Lo que acaba de ocurrir es solo el inicio de un reacomodo geopolítico que podría cambiar el panorama para siempre. Si te interesa conocer cómo evoluciona esta situación y cómo afectará al mundo, suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No te pierdas los próximos análisis que revelarán el verdadero impacto de estos acontecimientos. ¿Qué opinas de este giro inesperado? Déjanos tu comentario y participa en el debate. Si quieres mantenerte informado con las noticias más impactantes y actualizadas sobre los conflictos internacionales, no olvides suscribirte a Alerta de Conflicto. Aquí analizamos en profundidad cada situación, con información clara y directa para que no te pierdas ningún detalle. Además, activando la campanita recibirás las últimas actualizaciones en tiempo real, para que siempre estés un paso adelante. Únete a nuestra comunidad y sigamos descubriendo juntos la verdad detrás de los titulares.